Muy bien. Qué bueno poder estar juntos nuevamente en esta noche fría, pero con este propósito de alabar al Señor. Vamos a abrir la Biblia en Isaías, capítulo 2, este libro que estamos meditando en él. Isaías, capítulo 2, estamos viendo Isaías bajo la perspectiva de la restauración, ¿se acuerdan? Isaías trae un mensaje justamente de restauración, un llamado a la restauración al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y vamos a pensar en esta hora, seguir pensando en este mensaje que el profeta Isaías fue enviado por Dios para compartir esta palabra con el pueblo de Judá específicamente. Recordamos brevemente que en este entonces, cuando el profeta Isaías predica, más o menos unos 700 años antes de Cristo, el pueblo de Israel, la nación de Israel estaba dividida en dos grandes reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Judá, con su capital, Jerusalén. Imagínense como que Uruguay estuviera dividido, digamos así, en Montevideo y Canelones y el resto de los departamentos. Sería algo así, ¿no? El reino del norte incluía más o menos unas 10 tribus y después estaba Judá, cuya capital era Jerusalén. Y Isaías, juntos con otros profetas, fueron enviados por Dios para hablarle justamente al pueblo de Judá, al pueblo de Judá y a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que los profetas eran la conciencia, ¿no? Era la voz de Dios y eran, ¿no?, la conciencia crítica del pueblo. El profeta traía un mensaje, obviamente, como vamos a ver, un mensaje para el futuro, un mensaje esperanzador para el futuro. Pero el profeta fundamentalmente traía un mensaje para ese momento. Era la palabra de Dios que estaba obrando o que era enviada para obrar en los corazones del pueblo. Y vamos a mirar este capítulo, o estos capítulos que vamos a mirar ahí, estos versículos, bajo esa perspectiva, ¿no? El libro de Isaías tiene profecías para el futuro, pero la vamos a mirar bajo la perspectiva de qué es lo que Dios quiere decirnos para nosotros hoy en día. Y fíjense cómo comienza este capítulo 2, mensaje del profeta Isaías al pueblo, a Judá y a Jerusalén. Dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Estoy leyendo versículo 3. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Versículo 4. Él juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estos primeros 4 versículos nos muestran una preciosa promesa que el profeta le estaba hablando al pueblo de Judá y a la capital, al pueblo de Jerusalén. Y en esta tarde vamos a pensar en 3 palabras o en 3 términos que vamos a analizar y pensar digamos 3 palabras que nos van a hablar a nosotros de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Fue el mensaje que Isaías trajo al pueblo, pero específicamente que Dios nos está hablando a nosotros. La primera palabra que quería compartir con ustedes es pensar en la palabra establecidos. Y está en el versículo 2 del mensaje. Es un poquito distinta a la versión
que yo estoy leyendo, en la Biblia de las Américas, pero dice: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y se alzará sobre los collados. Qué hermosa palabra que Dios trae por medio del profeta Isaías a ese pueblo que, como vamos a ver, habíamos pensado en el capítulo 1, le había dado la espalda a Dios, y Dios tuvo que decir del pueblo de Israel que era un pueblo rebelde de corazón, porque se habían apartado de los caminos de Dios. Pero qué bueno es que Dios le manda a decir al profeta: un día yo voy a establecer la ciudad de Jerusalén, que ahora estaba al borde de ser tomada, sitiada prácticamente por el imperio asirio. Dios le trae este mensaje esperanzador y maravilloso para su pueblo, de que un día Dios los iba a levantar, Dios los iba a establecer, los iba a poner sobre todas las naciones. ¿Pero para qué? ¿Con una perspectiva de soberbia? No, sino ¿para qué? Para que Israel, para que Judá, en este caso, para que Jerusalén, la capital, su pueblo, pudiera ser de bendición para los demás. Y eso es lo maravilloso del mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que traemos para nosotros en esta tarde. Pensar que Dios nos quiere establecer a nosotros, nos quiere levantar para que nosotros seamos de bendición. Yo le puse un título a este mensaje: restaurados para bendición. Dios quiere restaurar nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos ser de bendición para otros. Y fíjense la palabra que dice la profecía, ¿no? Acá Jerusalén siendo establecida, cabeza, ¿no? La ciudad establecida, cabeza de los montes, se hallará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Esto es verdad que esto es una profecía futura que todavía está por cumplirse, ¿no? Un día Israel va a estar establecido, Jerusalén va a estar establecida de esta manera. Pero el mensaje que queremos traer es el mensaje para hoy, para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Cómo Dios quiere tomar nuestra vida, la vida de hombres y mujeres, y levantarnos, establecernos para ser de bendición para otras personas. Fíjense que dice que iban a venir pueblos de muchas, iban a venir pueblos de muchas naciones, y unos pueblos iban a invitar a otros pueblos. Dice: vengan, en el versículo 3, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Para qué? Para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, ¿no? Dice: porque de Sión saldrá la ley, o sea, la palabra, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Qué cambio Dios iba a obrar en su pueblo, ¿no? Y qué bueno es que Dios quiere traer este mensaje para nosotros. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé de mi vida, ¿no? Pero yo sé que Dios quiere que nosotros seamos personas, hombres y mujeres, niños, adultos, ancianos, de bendición para otros. Que nuestra vida realmente pueda ser de bendición, ¿no? Que podamos ser creyentes, que podamos ser cristianos, que realmente brillemos, ¿no? Y que realmente otras personas puedan ver en nosotros la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, y que de esa manera puedan decir, ¿no? Como los pueblos iban a decir en ese entonces: vengan, vamos a la casa del Señor, vamos a Jerusalén, vamos a esa ciudad, porque de allí va a salir la ley, porque allí va a salir la instrucción. Y fíjense que iba a haber un cambio tremendo, porque dice que se forjarán las espadas en arados, ¿no? Y las lanzas en hoces o podaderas, ¿no? Y no se va a alzar más nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Obviamente que esto es una profecía que se va a cumplir en el futuro. Pero qué bueno que lo podemos pensar que es la obra que Dios quiere hacer hoy en nuestros corazones. Y el versículo 5 dice una cosa muy hermosa, dicha por el profeta. Dice: casa de Jacob, versículo 5, casa de Jacob, vengan
y caminemos a la luz del Señor. Y esta es una gran invitación que Dios nos quiere hacer y te quiere hacer, ¿no? Nos quiere hacer a cada uno de nosotros. Vengamos y caminemos, dice, a la luz del Señor. Ese es el gran llamado que Dios está haciendo por medio del Evangelio, que nosotros vengamos a Él para caminar justamente en sus caminos. Dios quiere que nuestras vidas sean vidas realmente relevantes y de bendición para otros. Pero, ¿cuál era el problema? Cuando nosotros miramos ahí del versículo 6 hasta el versículo 22 del capítulo 1, Dios, el profeta, empieza a nombrar allí nos empieza a nombrar cuál era la situación realmente espiritual que el pueblo estaba viviendo, ¿no? Y nos muestra realmente cuál es la situación también espiritual del ser humano cuando nosotros damos las espaldas a Dios. Entonces, el pueblo de Israel, había dado las espaldas al Señor. Se había olvidado de Dios, se había rebelado contra Dios, ¿no? Como lo habíamos visto en el capítulo 1. Había dado las espaldas al Señor y había empezado a poner los ojos en otras cosas que no eran Dios. Y cuando nosotros sacamos nuestro foco del Señor, entonces empieza la debacle justamente de nuestra vida. Por eso Isaías llama a la restauración y por eso comienza este mensaje con esos primeros 4 versículos hermosos de lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida, restaurarnos para bendición. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando el pueblo había quitado la mirada de Dios, se empezó a desviar, ¿no? Se empezó a desviar justamente a la idolatría, al pecado, ¿no? Y básicamente a vivir una vida de soberbia, una vida de orgullo, una vida de no tener en cuenta a Dios, Y ese es el gran problema del ser humano, ¿no? ¿Cuál es el problema del ser humano que nos presenta la Biblia? Y es el problema del pecado, ¿no? El problema que está en nuestro corazón. Esa es la raíz el gran problema del ser humano es justamente eso, ¿no? ¿Y qué es el pecado? Podemos pensar, la Biblia habla del pecado y de los pecados, ¿no? Muchas veces hablamos en singular y en plural. Los pecados habla de lo que todos sabemos que es, ¿no? Mentir, ¿no? La ira, el enojo, todas esas cosas, los malos pensamientos, las malas acciones, todo eso que sale de nuestro interior. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de toda esa maldad que sale del corazón del hombre? Y bueno, es lo que la Biblia le llama el pecado. A mí me gusta mucho pensar en el pecado como esa pretensión que tiene el ser humano de ser igual a Dios, ¿no? Y cuando uno mira, por ejemplo, dónde empezó todo, que fue en el Edén, ¿se acuerdan? En el Edén, ¿qué fue lo que le dijo? Allí entró el pecado en el mundo. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Adán y Eva? Que comieran del árbol que Dios le había dicho que no comieran, porque si comían de ese árbol, ¿cómo iban a ser igual? Iban a ser igual a Dios. Y desde entonces, cuando nosotros, hermanos y amigos, cuando nosotros desobedecemos a Dios y sacamos la mirada del Señor, en definitiva le estamos diciendo, en otras palabras, Señor, yo no quiero que tú tomes parte en mi vida. Y a veces, aún siendo creyentes, podemos decir al Señor, yo no quiero que tomes parte en este aspecto de mi vida, o en esta decisión que yo voy a tomar en mi vida. Y de alguna manera, ¿no? Podemos pensar que de alguna manera es esa pretensión del ser humano de decir, yo me las quiero arreglar solo sin Dios. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces ahí comienza la debacle. Y eso fue lo que pasó en el Edén, ¿no? Que de alguna manera Adán y Eva dijeron, no queremos a Dios, queremos ser igual a Dios, queremos tomar las decisiones nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios. Y desde entonces entró el pecado en el mundo, entró la desobediencia. Así que me gusta pensar en esos términos, ¿no? Que la raíz del pecado es eso. Y eso la Biblia lo llama de una manera, lo llama orgullo, lo llama soberbia. Cuando alguien desobedece al Señor, ¿no? Y es capaz de decir, Señor, en este aspecto de mi vida no me metas.
Yo creo que cada uno de nosotros, si nos examinamos, muchas veces tomamos decisiones en nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Y en ese momento empieza el proceso de deterioro justamente en nuestra vida. ¿Y qué es lo que pasó en este entonces? Y que el pueblo, al desobedecer a Dios, ¿no?, empezó a desviarse, y acá se nos habla en varios versículos, no vamos a leer todo, pero a partir del versículo 6 del capítulo 2 de Isaías, dice el profeta en el versículo 6, ciertamente has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que, de alguna manera, separarse del pueblo? Porque están llenos de costumbres del oriente, ¿no? Son adivinos como los filisteos, hacen trato con los extranjeros, se ha llenado la tierra de plata y de oro, ¿no? Se llenaron de carros, se llenaron de caballos, sacaron la mirada del Señor y empezaron a poner la mirada en otras cosas, en las riquezas, ¿no?, en otros dioses, empezaron a seguir a otros dioses, ¿no?, y de esa manera se fueron alejando de Dios. Dice el versículo 8 que llenaron la tierra de ídolos y comenzaron a adorar las obras de las manos que sus propios dedos hacían. Empezaron a fabricar ídolos y de esa manera empezaron a adorar esos ídolos, olvidándose justamente del Señor. Y si miramos en el versículo 13, en el versículo 14, en el versículo 15, 16, y ahí seguimos leyendo, vemos toda una serie donde el profeta justamente usa una figura muy interesante, ¿no? Hablan de las zonas altas, de los montes, de los collados, ¿no? Y eso nos habla de la soberbia y del orgullo del pueblo, ¿no? Y digamos del pueblo de Judá, de Israel, que había toda la nación, ¿no?, había dado su espalda a Dios. Pero fíjense lo que dice en el versículo 10 del capítulo 2. Métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. Y dice el versículo 11, la mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Y el profeta dice que va a venir un día en el cual, ¿no?, los hombres iban a reconocer la grandeza del Señor, ¿no? Por eso dice acá, ¿no?, métete en la roca y escóndete en el polvo del terror del Señor y del esplendor de su majestad. La mirada altiva del hombre será abatida y humillada la soberbia de los hombres. Solo el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor, dice el versículo 12, de los ejércitos vendrá contra todo lo que es soberbio y orgulloso, contra todo lo que se ha ensalzado y serán abatidos. Esto está hablando del futuro. Un día la Biblia nos enseña que va a haber un juicio, ¿no? Y ese día, ¿no?, toda la humanidad en la presencia de Dios va a tener que reconocer la majestad y la grandeza de Dios. Pero el mensaje del Evangelio es un mensaje maravilloso porque nos llama ahora a que nosotros reconozcamos a Dios, a su majestad, a su grandeza y que le comencemos a obedecer en nuestra vida ahora, ¿no? Ese es el gran llamado del profeta. Y es lo que Dios quiere justamente hacer en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda establecernos y levantarnos. Dios va a obrar en nuestra vida, en mi vida y en tu vida, si nosotros reconocemos la grandeza de Dios, si nos humillamos delante del Señor, si nos postramos delante de Él, ¿no? Y acá, cuando leemos todo esto, vemos que el profeta va nombrando toda una serie de distintos, como leíamos, de distintos pueblos, ¿no? Y del orgullo que tenía el pueblo de las distintas naciones y aún la nación de Israel, cómo Dios iba a ir allanando todos esos montes, esos collados, lo pueden leer ahí a partir del versículo 13, ¿no? Dios iba a empezar a obrar en el corazón o en estas naciones en el futuro, ¿para qué? Para justamente humillarlos, ¿no? Quebrar ese corazón, ¿para qué? Para que Dios pueda justamente
obrar en nuestras vidas. ¿No? Podemos pensarlo desde ese punto de vista. Dios no va a obrar en nuestra vida, Dios no nos va a bendecir si nosotros no somos capaces de humillarnos y de quebrarnos delante del Señor. Y así como en este mensaje Dios hablaba a esta nación de que los iba justamente a quebrantar, así también pensemos que Dios nos está llamando a nosotros a que quebrantemos nuestro corazón para que reconozcamos realmente cuáles son esos aspectos de nuestra vida que nosotros todavía no estamos dejando bajo el gobierno de nuestro Señor, ¿no? Porque a todos nos pasa que tenemos todavía zonas o aspectos de nuestra vida que el Señor todavía no gobierna, que nuestro orgullo está ahí, ¿no? Y el Señor, para levantarnos, para utilizarnos para su gloria y para que nosotros podamos ser de bendición para otros, el Señor necesita que nuestro orgullo, que nuestra vanidad sea quebrantada. Y aquí el pueblo hizo eso, ¿no? Apartó su mirada del Señor y empezó a mirar otras cosas. Empezó a enfocarse en las riquezas, en la idolatría, ¿no? Básicamente se empezó a enfocar en el hombre, ¿no? Yo pensaba, nosotros vivimos en una cultura, especialmente en estos tiempos, donde está todo centrado en el ser humano, ¿no? Dios está dejado de lado. Todo se centra en el hombre, es como una cultura antropocéntrica, ¿no? El hombre es el centro de todo. Y cuando nosotros nos enfocamos en eso, ¿no? En nosotros mismos, ¿no? O el ser humano se ocupa en él y no en el Señor, entonces comienzan todos estos desvíos y todas sus consecuencias, ¿no? El versículo 22, ahí al final del capítulo 2, es muy ilustrativo sobre esto, porque dicen, miren lo que termina diciendo el profeta ahí al final del capítulo 2, en el versículo 22, dice, dejen de considerar al hombre, cuyo soplo de vida está en su nariz, pues ¿en qué ha de ser él estimado? ¿No? Es un llamado muy fuerte del profeta. Dejen de considerar al hombre. Dejen de poner la mirada en los hombres. Dejen de poner la mirada en ustedes mismos. ¿En dónde tenemos que estar enfocados? En el Señor, en Dios, ¿no? Y cuando vemos ahí, en esos versículos que lo pueden leer, van a ver cómo Dios, ¿no? Muestra justamente, ¿no? Toda esa vida que vivía el pueblo, que estaba enfocada en ellos mismos, ¿no? Y entonces, para establecernos, que era lo primero que quería compartir con ustedes, para establecernos, Dios tiene que abatirnos, Dios tiene que quebrarnos, Dios tiene que humillarnos, ¿no? Dios tiene que suavizar esos collados que hay en nuestra vida, esos montes, como decía el profeta. ¿Para qué? Para que el Señor tome el lugar en nuestra vida que le corresponde, ¿no? Mientras que eso no suceda, ¿no? Mientras que eso no sucedió en el pueblo no fue establecido. Y de hecho Israel está sufriendo hasta hoy todas las consecuencias, como sabemos. No nos vamos a meter en ese tema, pero es una realidad que Israel está sufriendo muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque todavía no puso la mirada en el Señor. Y así va a pasar en nuestra vida, así pasa en mi vida, así pasa en tu vida, cuando nosotros sacamos la mirada del Señor y nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestros placeres, en nuestros deseos. Y Dios quiere, lo primero que Dios quiere hacer es eso, que volvamos a tener la perspectiva de la majestad de Dios, que volvamos a tener la perspectiva de la grandeza de Dios, que volvamos a tener la perspectiva de que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, y que Dios busca el bien para cada uno de nosotros, y quiere lo mejor para tu vida y para mi vida, y que Dios merece que nosotros pongamos nuestra vida, todo nuestro ser y todas nuestras decisiones y todo nuestro todo en sus manos, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Señor. Y en este capítulo una y otra vez habla de, llegará el día, dice, en que el pueblo va a ver la majestad de Dios, la grandeza de Dios, y al ver esa majestad, los hombres, algunos se van a esconder, otros, ¿no?, van a huir. Dice allí también que van a tomar los ídolos y los van a meter
en la tierra con los topos o con los murciélagos. Dice allí en el versículo 20. Van a huir de Dios, pero Dios no quiere que nosotros huyamos de Él. Dios nos ama, nos busca, envió a Cristo, a su Hijo, ¿no?, a morir por nosotros en la cruz. Dios nos sigue invitando, vengan y caminemos a la luz del Señor, como dice en el versículo 5. Dios está invitando en todas las partes del mundo y desde los tiempos, ¿no?, desde que comenzaron los tiempos de la humanidad, invitando a que el hombre se reconcilie con Él, ¿no? Y nosotros muchas veces no tenemos lugar para Dios, ¿no? O algunos aspectos de nuestra vida no tienen lugar para Dios. Así que contemplemos, ¿no? Busquemos a Dios totalmente, la majestad de Dios, la grandeza de Dios, para que esos collados, esos montes, ese orgullo que hay en nuestro corazón sea quebrantado. Es interesante, después lo vamos a ver más adelante, pero cuando llegamos al capítulo 6 de Isaías, el profeta cuenta cuál fue su experiencia de tener la visión de Dios y de mirar la majestad de Dios. Y cuando el profeta tiene en el capítulo 6 una visión de Dios y ve, ¿no?, a Dios y contempla la majestad de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, ¿no?, y ve ahí a los ángeles, los querubines que están ahí, ¿no?, y tiene una visión de Dios y ve que Dios es santo, 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 ve, ¿no?, esos seres que están ahí, ¿no? El profeta, ¿qué es lo que dice?, ¿no? Se mira a sí mismo y dice, ay de mí, que soy, ¿qué cosa? Hombre pecador, ¿no? Reconoce y se humilla delante del Señor. ¿Y ahí qué es lo que hace el Señor? El Señor lo limpia, lo perdona, ¿no? Hay una visión muy linda ahí que el Señor toma una brasa de un brasero y le toca los labios y le dice, estás perdonado. Y automáticamente, ¿qué es lo que le dice Dios al profeta ahí en el capítulo 6? Después lo vamos a ver, en ese capítulo 6 que es maravilloso. Dios le hace una pregunta, dice, bueno, yo tengo una tarea para hacer, ¿no? Porque Dios nos quiere usar para su gloria y para que seamos de bendición para otros. Y el profeta que dice, bueno, envíame a mí, yo estoy disponible. Pero hasta que el profeta no tuvo esa visión de Dios y esa contemplación de la grandeza de Dios, Dios no lo pudo utilizar, ¿no? Así que Dios quiere usarnos, Dios quiere establecernos, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos. Dice la Biblia que Dios levanta al pobre del muladar, del basurero, y lo sienta en los lugares de los reyes. Eso es lo que quiere hacer Dios contigo. Quiere levantarte del lugar que estás. Yo no sé dónde estás tú. No sé si no estás en un basurero o dónde te encontrás. Pero es verdad, la Biblia dice que Dios te quiere levantar, Dios te quiere establecer. Pero no para que tú te llenes de gloria, sino para que seas de bendición para otros, como leíamos al principio. Para que otras personas miren el cambio que Dios hizo en ti y que puedan decir, esa persona, ese hombre, esa mujer, algo tiene distinto. Esa persona, ese hombre, esa mujer, yo le puedo ir a pedir un consejo. Me puedo sentar a charlar con él. Porque es una persona de bien, hay algo en él, está Dios en él. Y así es lo que iba a pasar en el futuro con el pueblo de Israel. Dios los iba a levantar, pero ¿hasta qué? Pero ¿qué era lo que necesitaba el pueblo? Humillarse y quebrantarse delante del Señor. En el capítulo 3, rápidamente voy a pasar sobre él, Dios utiliza también otra manera de que nosotros nos quebrantemos. Y si ustedes leen todo el capítulo 3, voy a leer simplemente el versículo 1, porque el Señor Dios de los ejércitos, capítulo 3, versículo 1, el Señor Dios de los ejércitos quitará de Jerusalén y de Judá el sustento y el apoyo, todo el sustento de pan y todo sustento de agua, al poderoso y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al capitán de 50 y al hombre respetable. Y ahí sigue nombrando. En el capítulo 2, Dios hace un llamado y nos muestra que recapacitemos y pensemos en su grandeza y en su majestad. En este capítulo 3, el profeta empieza a decirle al pueblo que Dios iba a hacer otra cosa. Iba a moverles el piso. Dios iba a tocarles aquellas cosas que para ellos eran fuente de seguridad. Y si ustedes van leyendo en el capítulo 3, no lo vamos a leer todo, ustedes van a ver ahí que justamente Dios
a través del profeta les dice al pueblo que va a empezar a tocar y va a empezar a moverle el piso de alguna manera. ¿Para qué? Para que el pueblo reaccione, para que el pueblo busque a Dios, ¿no? Y recuerden que Isaías estaba hablando en este tiempo en el cual el imperio asirio estaba amenazando al pueblo. Y el imperio asirio iba a tomar a Jerusalén y la va a tomar después. Porque Dios va a utilizar a ese pueblo, ¿para qué? Justamente para despojar a toda esa ciudad. Si ustedes miran en el capítulo 3, van a ver que ahí Dios está profetizando a través de Isaías que el pueblo iba a tener una experiencia, ¿no? Y sobre todo las autoridades y los ricos, porque en este momento lo que estaba pasando era que los gobernantes y la alta sociedad vivía una vida bárbara y había mucha pobreza, había mucha gente que estaba sufriendo hambre dentro del pueblo de Israel. Pero Dios le dice que el pueblo iba a tener esa experiencia, iban a experimentar la pobreza, iban a experimentar la desorientación, iban a experimentar la falta de autoridad, iban a experimentar el despojo, iban a vestirse de harapos, ¿no? Iban a experimentar el asolamiento. Toda esa riqueza que había en la ciudad de Jerusalén, incluso en el del versículo 16 en delante del capítulo 3, ustedes van a ver que Dios habla de los ornamentos que usaban las mujeres, que las mujeres se vestían, ¿no? Seguramente hacían grandes fiestas, ¿no? Las autoridades vivían en una opulencia y en una riqueza muy, muy grande, mientras que la mayoría del pueblo vivía en una tremenda pobreza, como dice en el versículo 13, porque dice que el Señor se levanta para luchar y está en pie para juzgar a los pueblos, porque el Señor entra en juicio con los líderes de su pueblo y con sus príncipes, pues ustedes han devorado la viña, dice. El despojo del pobre está en sus casas. ¿Qué piensan al aplastar a mi pueblo? Al moler la cara de los pobres, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Dios había establecido, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento algunas leyes en el cual nadie en Israel podía pasar hambre, porque estaba establecido cómo se tenía que cosechar. Había que dejar siempre algo de la cosecha para que los pobres pudieran comer. No se cosechaba todo el trigo. La viña no se cosechaba totalmente la uva. Siempre se dejaba algo ¿para qué? Para que los pobres tuvieran para comer. Si el pueblo de Israel obedeciera las leyes que Dios había establecido, nadie en Israel podía pasar hambre. Habían tiempos en los cuales había que cultivar y había tiempos en los cuales había que descansar la tierra. Había tiempos en los cuales había que perdonar las deudas. Es verdad que en Israel había pobres, ¿no? Porque bueno, cada uno después se desarrollaba de acuerdo a sus propias capacidades, pero Dios había establecido reglas muy estrictas para que nadie en Israel pasara hambre. Ni los huérfanos, ni las viudas, ni los pobres, porque Dios siempre tomó mucho interés sobre esta clase de personas. ¿Y qué estaba pasando en este momento? Que las grandes autoridades que gobernaban, los príncipes del pueblo, despojaban a los pobres. Y había toda una clase social en Israel que estaba padeciendo hambre y Dios se enoja y se llena de ira contra esos reyes y hace un llamado justamente a que reaccionen. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Despojando a él, ¿no? a estas autoridades de toda esa riqueza, de toda ¿no? De toda esa opulencia en la cual vivían, ¿no? Y de esa manera nos habla a nosotros cómo Dios muchas veces puede tocar aspectos de nuestra vida que pueden ser nuestras seguridades. ¿Para qué? Para que nosotros reaccionemos, para que volvamos a Él, ¿no? Yo me hacía pensar justamente en eso. Muchas veces Dios utiliza, ¿no? Muchas veces no, Dios utiliza estas circunstancias. Y a veces aquellas cosas en las cuales nosotros estamos seguros o son nuestras seguridades, Dios es capaz de quitarla. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos nuevamente a Él, ¿no? Y atendamos esa invitación. Vengan y caminemos a la luz del Señor. Así que estos dos aspectos quería pensar en esta tarde. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere establecernos, pero necesita Dios que nosotros le reconozcamos y entreguemos nuestra vida
totalmente a Él. Yo no sé si hay personas acá que quizás todavía no han entregado su vida a Cristo, ¿no? Pero Dios lo dio todo allí en Cristo. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados y limpiados. Y el mensaje del Evangelio es ese, para que vengamos al Señor y entreguemos nuestra vida a Él. Pero el mensaje para los creyentes nosotros es que justamente nosotros también rindamos totalmente nuestra vida para que el Señor nos utilice para bendición de otros. Y llegamos al capítulo 4. Fíjense que simplemente por decir algo, si ustedes van leyendo todo el capítulo 3, después lo pueden leer en sus casas. A partir del versículo 16 hasta el versículo 1 del capítulo 4, ahí dedica un tiempo el profeta habla a esa clase social alta, especialmente que estaba representada por, en este caso está hablando a las mujeres de Israel, a las mujeres de Judá, mejor dicho, en este entonces, de Jerusalén. Les está hablando justamente de eso, ¿no? Que todas esas cosas que ponían la confianza y, ¿no? De estos perfumes, todos estos ornamentos que se utilizaban, ¿no? Nos está hablando de toda esta alta clase social que estaba gobernando el pueblo. Un día iban a perder eso, ¿no? Dice que el peinado se iba a transformar en calvicie, como dice el versículo 24. En lugar de perfume iban a tener mal olor, ¿no? En lugar de cintos muy finos iban a atarse los vestidos con una cuerda, ¿no? En lugar de tener ropa fina y ceñirse de silicio, de polvos, iban a tener una cicatriz en lugar de hermosura, ¿no? Los hombres, no solamente habla de las mujeres, hablan de los hombres iban a caer a espada, ¿no? Los poderosos en la batalla. En las puertas de la ciudad, dice, lamentarán y estarán de luto, y será desolada, y se sentarán en tierra. Y tal iba a ser el punto en el cual la ciudad, ¿no? Jerusalén, iba a sufrir ese abatimiento tan grande, que dice en el versículo 4, en el capítulo 1, perdón, del capítulo 4, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, porque en aquel día 7 mujeres echarán manos de un hombre, diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos, tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Iba a ser tan grande el oprobio, ¿no? Que iba a sufrir esta gente, que dice que se iban a juntar 7 mujeres detrás de un hombre para decir, no te vamos a pedir nada, ni pan, ni comida, lo único que queremos es que nos saques de aquí, ¿no? Que nos saques del oprobio que estamos pasando. Y bueno, a veces Dios utiliza las situaciones difíciles de nuestra vida para que nosotros tocarnos, para hacernos reaccionar, ¿no? Yo me acordaba de una frase de un escritor cristiano, capaz que ustedes lo conocen, que se llama C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, ¿no? Un historiador y pensador cristiano, que él decía que Dios nos susurra nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia y nos grita en nuestros dolores, ¿no? Y a veces Dios, a través del dolor que estamos pasando, no que Dios nos produzca el dolor, porque a veces sufrimos el dolor, el sufrimiento como consecuencia de nuestras propias malas decisiones o no tener mal a Dios. Pero no nos pongamos en contra de eso, sino que tratemos de escuchar la voz de Dios ahí en esa situación que estamos, ¿no? Porque Dios a veces utiliza el dolor, porque nos susurran los placeres y no lo escuchamos. Nos habla a voz audible a nuestra conciencia, tampoco la escuchamos. A veces tenemos que llegar al dolor para que Dios, como que de alguna manera nos grite, ¿no? Para que reaccionemos. Y así a esta situación llegó Israel. Pero termina, y con esto termino, termina el capítulo 4, que es cortito, con otra promesa. Es hermoso estos capítulos porque comienzan con una promesa. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte para bendición. Pero para eso hay que
batir el orgullo, y para eso Dios quiere que contemplemos su majestad, que volvamos a ver su grandeza, que pensemos que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, que lo tomemos en cuenta a Dios en todos nuestros momentos de nuestra vida. Y la otra manera que Dios va a usar, nos va a mover el piso, como lo hizo con toda esta gente que estaba en Jerusalén. ¿Pero para qué? Y acá viene la palabra preciosa que el profeta trae nuevamente al pueblo. Versículo 2 del capítulo 4. Aquel día el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria, y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sión y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre derramada del medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador, entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, de humo, y un resplandor de llama de fuego por la noche. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel, será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Jerusalén iba a quedar desolada, ¿no?, a causa del enemigo que Dios permitió para hacerlos reaccionar. Pero acá está la promesa maravillosa, ¿no? Que iba a haber un día en el cual, dice, el renuevo, iba a haber un renuevo. Y en algunas Biblias esa palabra renuevo aparece con mayúscula, porque este renuevo está hablando de una persona, de Cristo, ¿no? A Cristo se lo ve en la Biblia, y especialmente Isaías habla mucho de esta expresión del renuevo, ¿no? Cristo es el renuevo. Porque para hacer esto que Dios quiere hacer con tu vida y con mi vida, levantarnos, establecernos y que podamos ser de bendición para nosotros, nuestra vida es un yermo, es como un campo seco. Pero cuando Dios interviene en ese campo, que es nuestra vida, seco y sin valor, Dios quiere hacer nacer un renuevo en tu corazón. Y ese renuevo es Cristo. Porque, como decíamos también la vez pasada, para que el hombre y la mujer sean útiles y de bendición para otros y para la gloria de Dios, Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida. Porque si Dios no interviene en tu vida y en mi vida y no hace crecer ese renuevo, esa nueva vida que es Cristo, no vamos a servir para nada. Porque la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente. Y el profeta le dice al pueblo, en medio de toda esta profecía tremenda, de las cosas feas que iban a pasar, pero le dice un día, en esa Jerusalén que va a quedar seca, y capaz que tu vida está así de seca, Dios va a levantar un renuevo. Y ese renuevo será hermoso, dice. Qué lindo que es esto. Cuando Dios obra en la vida de un hombre, de una mujer, que se entregan a Él, eso feo que es nuestra vida, Dios lo transforma en algo hermoso. Y dice, y lleno de gloria, en el versículo 2. Y lleno de fruto, dice allí en el versículo 2. Y tal es así que de la tierra dice que va a ser el orgullo, ¿no?, y adornos de los sobrevivientes de Israel. O sea, que esa ciudad que estaba devastada, un día iba a florecer nuevamente. Y ese es el mensaje hermoso, ¿no?, que yo pensaba para mi vida y para tu vida. Qué bueno, ¿no?, poder orar al Señor y decir, Señor, como cantábamos, renuévame, haz renacer un renuevo en mí, en mi vida, ¿no?, en esa área de mi vida que todavía está seca, ¿no? Y quizás nuestra vida a veces se pone seca y rancia por
venir todos los domingos a la iglesia, sentarnos acá, nos vamos tranquilos, vivimos la semana así, pero no estamos siendo de bendición para otros, ¿no? A mí me pasa eso, yo a veces siento que, porque no es acá, no es el todo de la vida. Ustedes dirán, capaz que ustedes dicen, pero Carlito predica, qué lindo que predica o estudia, no sé qué, pero esto no es el todo de la vida, esto no es nada, ¿no? Dios quiere esto, fruto. No palabras huecas, ni fruto, cosas que realmente sean de bendición para otros, ¿no? Pero no para nuestra gloria, no para nuestra gloria. Jerusalén iba a ser gloriosa, dice acá el profeta. Pero termino diciendo esto que dice al final de este capítulo. Dice Dios que sobre toda gloria, Jerusalén va a ser gloriosa, va a dar fruto, porque Dios la va a limpiar de toda la inmundicia. Va a limpiar de la sangre derramada, va a limpiar, ¿no? Dice allí, de toda la inmundicia, ¿no? Lo va a limpiar con un espíritu abrasador. Dios va a limpiar eso, como quiere limpiar nuestra vida, para que dé fruto, para que fructifique para su gloria. Pero no una gloria para el orgullo nuestro, ni para el orgullo de Jerusalén en aquel entonces. Porque Dios dice esto, y esto es muy precioso, ¿no? Cuando meditaba en esto. Dice que sobre toda gloria Dios va a poner un dosel. ¿Saben lo que es un dosel? Es una carpa, un toldo, un techo. ¿Para qué? Para que ese toldo y ese techo sirva de refugio y de protección. Yo creo que esto es precioso, porque esto nos habla de la vida de un creyente que fructifica, ¿no? Que es glorioso, pero que no es vanidoso, porque su principal función es eso, como es nuestro Dios, porque Dios es el Dios de la protección, del refugio. Dios dice acá que iba a poner sobre esos lugares de las asambleas donde se reunía el pueblo, Dios iba a poner una nube durante el día, y acá trae la figura del antiguo, ¿no? En Éxodo, cuando los llevó por el desierto. En Jerusalén se va a levantar una nube durante el día, ¿para qué? Para hacer reposo, para hacer sombra y refugio sobre el calor, ¿no? Y fuego, y llamas de fuego por la noche, ¿para qué? Para cubrir, ¿no? Para proteger del frío de la noche. Pero dice Dios que sobre toda la gloria habrá un dosel. Yo repetí toda esta semana, estos días, esta expresión. Señor, sobre mi vida pon un dosel, ¿no? Pon una carpa. Que sea mi vida y tu vida de refugio, de protección, de ayuda para el necesitado. Porque así es Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice el salmista, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, etcétera, etcétera, y tantas etcéteras. Dios es así. Dios es amor. Dios te quiere cobijar. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, quise, Jerusalén, ¿no? Tenerte bajo mis alas, ¿no? Como la gallina junta y protege a sus polluelos, y no quisiste. Así es el Señor. Quiere protegernos, quiere guiarnos, quiere guardarnos, y así quiere que nuestra vida sea para su gloria, vidas fructíferas, vidas que lleven hermosas, como dice allí, vidas que lleven fruto para la gloria del Señor, pero cubiertas con este dosel, ¿no? Cubiertas con esta carpa. ¿Para qué? Para cobertura y para protección de aquellos que necesitan. Dios nos quiere recibir así, hermanos. Y yo sé que cada uno de nosotros somos un poquito como la Jerusalén en este entonces. Tenemos cosas para suavizar en nuestra vida, ¿no? Orgullos que quebrar, ¿no? Y Dios lo está haciendo y está obrando en nuestro corazón. Y quiere obrar en tu corazón.
Y si hay alguna persona aquí que aún no tiene a Cristo en su corazón, que aún no ha entregado su vida a Dios, que no ha confiado en Cristo como su Salvador, lo invitamos como iglesia y como hermanos a que venga el Señor y acepte esa invitación. Vengan, ¿no? Y caminemos a la luz del Señor, porque caminar con Dios es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, para llevar vidas de fruto, no para nuestro orgullo ni para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor en el servicio de otros. Es tremendo el Señor, porque pudiendo hacer las cosas Él solo, porque es todopoderoso, se digna usarnos a nosotros, sus hijos, su iglesia, los hombres, para que seamos de bendición para cada uno de los prójimos, ¿no?, que nos rodean. Vengan, dice el profeta, vengan. Si alguien se siente lejos del Señor, si alguien se siente que está fuera, Dios lo está invitando. Vengan, venga, pruebe al Señor y camine a la luz de Él para bendición de otros. Que así sea. Amén.